El día de hoy vamos a hablar de este caso que se ha dado a conocer, que muchas personas han estado hablando de esta situación donde esta actriz llamada Gala Montes dio, no es una entrevista, ella fue prácticamente, o sea, en su propia, se comunicó con los medios, con las personas, con directamente para hablar de lo que su madre, la madre de Galamontes, terminó pronunciando en contra de ella, ¿no? Vamos a empezar hablando, antes de adentrarme en este caso, del narcisismo, ¿no? Creo que todos, jamás en la vida, las personas que se han encontrado con una persona narcisista pensaron que se iban a encontrar con una persona tan poco persona. En realidad, es muy difícil cuando tú no has vivido abuso narcisista entenderlo. Y si has tenido el privilegio de no padecer y sufrir en carne propia lo que es esto, te va a ser un poquito más difícil entenderlo. Entenderlo. En el caso particular, voy a tratar de hablar de cómo yo lo vi, de cómo yo lo viví, y de ahí empezar a hacer esa comparación, porque creo que la forma más adecuada de entender algo es explicarlo como yo lo viví. Yo, en mi caso particular, fui criada por muy buenos padres. Tengo un papá excepcionalmente bueno, muy bueno. Una madre más fuerte, pero también muy buena mamá. Y fui hasta cierto sentido muy sobreprotegida, muy sobreprotegida. Mis papás, y hasta cierta forma, toda mi vida he sido muy de características de como empata. Empata es que si yo veo a alguien sufriendo, me afecta en un nivel emocional muy profundo. Eso es desde mi infancia. Eh, si veo a alguien padecer o veo que alguien se burla de alguien, me duele, pero no como, ay, qué pena, me duele, sino que realmente lo siento a un punto que me afecta emocionalmente. También crecí con un perfil del amor eterno, viendo a mi papá y a mi mamá juntos toda la vida y con conceptos a veces que el día de hoy, no un poquito anticuados, yo diría. No hice toda mi carrera, estudié en la República Dominicana, hago mi carrera de medicina, de medicina. Y cuando yo, en mi inocencia, porque les estoy diciendo, yo era muy aérea, muy romántica, muy soñadora. Conozco, no voy a decir todo, pero conozco a esta persona, la conozco
Al principio era en un chat, yo no me recuerdo el nombre, ¿no? Pero era en un chat de estos chats online. Y voy a la Florida, o sea, todavía que tenía yo 20 o 21, viajo a la Florida y ahí nos conocemos, ¿no? No les voy a hacer la historia larga, el hecho es que me caso con esta persona con mi idea de romanticismo, ¿no? Con la idea del amor, tanto como yo lo había visto, como yo había visto el amor de mi papá hacia mi mamá, ¿no? Siempre con el gran deseo, porque desde toda mi vida mi gran deseo era ser mamá, y me caso con este ser humano. Una de las características que esta persona empezó a manifestar, que a veces uno no le da importancia, era que él se enfocaba mucho en que yo estudié medicina. Oh, pero tú estudiaste medicina, pero aquí los médicos eh, hacen mucho dinero. El salario es tanto, claro, dentro de la idea que él me vendía de romance, pero era real, quizás que yo no noté que él se enfocaba mucho en esa parte. Generalmente, cuando alguien se enamora, es verdad, supuestamente se enamora, no se enfoca tanto en tus logros académicos, ¿no? Es como esa etapa de enamoramiento debe ser basada en algo más pasional, en algo más pasional. Y yo realmente eh, les voy a decir instintivamente, sí veía que él tenía cosas que quizás no me gustaban tanto, pero como en cierto momento, y no voy a ser tan explícita, yo no había tenido relaciones sexuales y yo tuve relaciones sexuales con esta persona. En mi mente, que puede ser muy irracional, muy tonta, muy estúpida, yo tenía la idea de que si ya yo estuve con alguien, me tengo que casar. Y sé que es una estupidez, pero era así. Bueno, el hecho es que en esa etapa, pues, terminé casándome y me mudé de la República Dominicana a los Estados Unidos con esta persona. Como yo les digo, al inicio, yo creo que el narcisista sabe a quién va a explotar. Gracias a Dios, en mi situación, y lo digo porque el daño emocional que hasta el día de hoy yo tengo efectos, me lo provocó una pareja. Yo no puedo imaginar lo terrible que debe de ser que la persona narcisista sea tu madre. Tiene que ser peor, mucho peor, porque es la persona, uno desde que el amor más incondicional es lo que yo creo, lo que así lo veo yo, es el amor de una mamá y el amor de un papá. Y cuando tú no recibes amor de esa persona tan importante en tu vida, va a tener efectos, lo va a tener. Esta es una muchacha, en el caso de Gala Montes, que evidentemente su mamá terminó utilizándola, simple y llanamente utilizándola. Ella era la fuente de satisfacer lo que la señora quería. Es triste, ella era simple y llanamente un objeto, un objeto. Y, y lamentablemente las personas narcisistas no tienen la capacidad de ver a los demás como seres humanos. Son objetos que se utilizan y que cuando ya no les sirven se descartan. Hay muchas personas que dicen que el narcisista es una persona llena de orgullo, llena de ego, que es una persona que se quiere muchísimo. Yo creo que es lo contrario. Yo siempre he visto a los narcisistas
como personas que están totalmente vacías. Tristemente, son personas miserables. ¿Por qué? Porque todo lo basan en lo externo. No tienen, siempre los defino como cuerpos sin alma. Cuerpos sin alma. Por lo tanto, lo que a ellos los llena es los demás. Si yo estoy vacía, si yo no tengo nada por dentro, yo ahora uso a persona B, persona C, persona D. Tomo lo que yo quiero de esa persona, ¿no? La uso, la utilizo, pero como no están teniendo un crecimiento interno, no están creciendo internamente como seres humanos, no se satisfacen, esa persona ya no les satisface, pero es porque ellos están vacíos. Entonces descartan a esa persona y usan a otra. Eso lo llaman el descarte de un narcisista. En el caso de Gala, la impresión que me da es distinto. Ella, la mamá, lamentablemente solamente la veía como su ingreso económico. Y es triste, porque una mamá te debe de amar, pero era solamente, ella para su mamá era la fuente de sustentarle los deseos a esta señora que no es más que una tremenda abusadora. Pero eso no es lo que tú esperas de una mamá. Jamás en la vida. Tú esperas que tu mamá te quiera, tú esperas que tu mamá te ame, tú esperas que tu mamá tenga el amor más incondicional del mundo. Y la pobre, lamentablemente, no tuvo eso. Les voy a decir otro efecto de cómo los narcisistas van trabajando. Los narcisistas, que por cierto, yo siempre he dicho que no son muy inteligentes, muchos de ellos, van trabajando con pequeños detalles y te van destruyendo el yo, el sentimiento del yo interno, el sentimiento de que tú tengas autoestima. En el caso muy particular mío, es difícil explicarlo. Les voy a decir uno de los primeros detalles que muchos dirían, qué cosa tan estúpida. Eh, Cuando yo me mudé con esta persona, eh, el primer detalle era que todo lo que pasaba en la casa, lo mínimo que pasara era mi culpa. Por ejemplo, se cayó un vaso. Eh, ¿Dónde lo dejaste? O sea, inmediatamente se asumía que si el vaso se cayó, yo tuve la culpa. Si, por ejemplo, un televisor, porque ya se vencía el tiempo y el televisor empezaba a tener defectos, y el televisor yo lo prendí un día y ese televisor no prendía. ¿Qué hiciste? ¿Qué tú hiciste? Yo voy a, porque hay muchos momentos que yo he borrado, no sé si inconscientemente para proteger mi mente, y les voy a decir, esto es lo mínimo, esto llegó a peor, porque realmente el narcisismo empieza con pequeñas cositas, ¿no? Y en ese momento yo lo veía como se dañó algo, él me echa la culpa de todo. Pero recuerdo que mi mamá en ese momento me visitó y ve que como que algo se cayó, estaba comiendo, era su mamá, mi mamá, me estaba visitando y algo cayó en el piso y mi mamá me ve nerviosa inmediatamente. Y yo empiezo a recoger y digo, es que va a decir que es mi culpa. Mi mamá me mira y me dice, Catherine, pero ¿por qué tiene que ser tu culpa?
Y empezó por ahí, empezó por juzgar mucho, que todo lo que sucedía, por lo mínimo que fuese, era mi culpa. Y eso fue uno de los primeros puntos por donde esa persona me empezó a atacar. Acuérdense que los narcisistas laboran en base a destruir tu seguridad, el yo interno, el amarte a ti. Van destruyendo el yo interior. Y hay un momento que tú te miras y tú no te reconoces. Pero por ahí empezó. También le gusta porque ellos viven a través de los demás. Ellos viven a través de los demás. Como viven a través de los demás, no dejan a esa persona ser. Si tú eres un instrumento para ellos, tú tarde o temprano empiezas a hacer cosas que cuando a la larga te preguntas a ti misma, te das cuenta que lo que tú estabas haciendo ni siquiera era algo que tú querías hacer. Y generalmente, cuando explotan a alguien, es una persona empata. Por ejemplo, en el caso de Galamontes, ella estaba hablando en particular de que estaban ella y su hermana. Dice la hermana que la escuché en una entrevista, ella utilizó más a Gala, porque Gala era la más empata, era la que más sentía, era la que más le importaba, era la que más tenía ese sentimentalismo. Generalmente los narcisistas detectan hasta entre sus hijos quién es el que es más sentimental, que pueden ellos manipular, tristemente es la realidad, y cuál es el hijo que quizás tiene más fuerza interna, tiene más personalidad y le va a decir, no, usted a mí no me manda, usted a mí no me dirige mi vida. Entonces ella terminó explotando a Gala y no a la hermana. La hermana le dio un jondión a la madre y se fue porque se dio cuenta evidentemente que esta señora no era lo mejor. Pero usan al empata. Lamentablemente, cuando un narcisista usa a alguien es porque ve características más fáciles de manipular. Quizás ella en su niñez, en su inocencia, claro, ¿cómo lo iba a ver? Era su mamá, por eso es tan peligroso, porque es la propia madre. Y hasta el punto que me dio mucha tristeza escuchar cuando ella dijo, yo elegí ser actriz, no porque yo quería ser actriz. Eso no era mi deseo. Pero evidentemente al narcisista no le importa tu deseo, no le importa lo que tú quieres, no le importa tu ansia, no le importa absolutamente nada de eso. A ellos no les interesa si tú te sientes bien, a ellos no les interesa si tú te sientes mal. A ellos simple y llanamente no les interesa porque ellos te están utilizando. Y ella, otra cosa que a mí me sucediera, que si yo quería seguir un paso, por ejemplo, a mí toda la vida, quizás puede ser un defecto, yo no soy muy dada a lo material, o sea, mi vocación, si me dicen a mí me preguntan cuál era tu vocación, eh, era trabajar en trabajo social, ayudar a otros, ayudar a personas que estén en situaciones muy, muy no malas, pero situaciones muy difíciles y ayudar a esas personas a salir de esa situación. No sé, era mi, o sea, si yo veo cuál es tu vocación, esa era mi vocación, ayudar. A mí eso me hace feliz. Pero esta persona no, esta persona toda la vida lo único que quería era dinero. Y todo era en base a economía y todo era en base al billete. Y poco a poco, cuando yo estaba con él, yo me daba cuenta que todas sus conversaciones eran de dinero. Todas eran de dinero.
Que hubo quizás atracción al principio, ya yo ni sé, porque la realidad es que algo que pasa en relaciones narcisistas es que al final son tan confusas que tú no sabes ni cuál era la motivación. Pero al final, ningún narcisista quiere o ama. Ellos no tienen la capacidad de amar, ni ellos mismos se pueden amar. Entonces, eso es algo que para cualquier ser humano que ha estado en una relación narcisista es muy difícil de entender, que alguien no te ama. Y es muy difícil para esta muchacha entender que su mamá nunca la amó. Es un amor muy condicionado. Y un amor con condiciones no es amor. ¿Por qué es condicionado? Porque si tú me das lo que yo quiero, yo te amo. Eso no es amor. Si tú estás esperando algo en retorno, no amas a la persona. No la amas. Amar es aceptar a los demás. El narcisista nunca puede aceptar el yo. Si ella le hubiera dicho a su mamá, ¿sabes qué? Mami, yo no quiero ser actriz. Inmediatamente hubiera habido una barrera y la mamá lo hubiera totalmente rechazado y destruido, porque no, porque tú tienes que ser actriz. Porque eso es lo que me trae dinero a mí, billete a mí, posición a mí. Entonces tú no me quieres a mí. Y ahí viene la manipulación, porque tú amas al narcisista en ese momento. Tú lo amas, ella es tu mamá. Entonces tú vas a hacer lo que hay que hacer para que esa persona supuestamente te ame. Pero amor condicionado no es amor. No es amor. Otra cosa que el narcisismo hace es destruir la mente. Y no sé cómo explicarlo, pero de que lo hace, lo hace. Como yo les estaba diciendo, en el caso de lo que yo experimenté, yo siempre encontraba que en mi conversación, en un momento cuando alguien me preguntó, yo siempre parecía más que el que llegaba a la casa no era mi esposo, era mi jefe. Así era que yo un día lo expliqué. Era más como si fuera el jefe de la casa que el esposo. Otra de las características que tú te vas a dar cuenta que estás en una relación, ya sea con una madre narcisista, con una persona narcisista, es que poco a poco, no sé si todo el mundo lo experimenta, cuando esa persona está alrededor, se siente el ambiente tenso. Se siente el ambiente incómodo. Se siente que las conversaciones hay que de alguna forma manipularlas o mantenerlas muy superficiales, porque con un narcisista tú nunca vas a poder tener una conversación a profundidad. Nunca. Tú entiendes que hay problemas, tú entiendes que hay conflicto, tú entiendes que hay cosas que hay que hablar, que quizás los niños en la casa no se están sintiendo bien con la situación, que tú no te sientes bien, que tú estás triste, que el niño está triste. O en el caso de Gala, que ella estaba triste. Pero cuando tú tratas realmente de venir y profundizar y buscar la raíz de por qué estamos teniendo este conflicto tú y yo, en el caso con su mamá, la conversación nunca va a llegar a un campo profundo, porque los narcisistas mantienen la conversación superficial. Cuando tú empiezas a profundizar la conversación, te van a poner un muro, porque nunca van a asumir ningún tipo de culpabilidad, jamás.
Jamás en la vida un narcisista va a asumir culpabilidad. Jamás de los jamases. Jamás. Cuando tú le empiezas a decir, entonces poquito, como la conversación no llega a profundidad, la única respuesta que tú vas a tener, tú te sientes mal, pero eso es tu culpa. Tú te sientes mal, no sé por qué, porque nadie alrededor tuyo se sentiría mal con esta situación. Tú te sientes mal porque hay un problema dentro de ti. No pueden profundizar, no va a haber una relación, porque en una relación todos tenemos que asumir culpas para mejorar. Tenemos que asumir dónde lastimamos a los demás. En una relación narcisista eso nunca va a pasar, porque esa persona nunca va a asumir culpa absolutamente de nada. Es tu culpa, tú no estás haciendo lo suficiente, todo estuviera bien. Si, por ejemplo, ella le decía, yo no quiero ser actriz, estoy cansada, estoy agotada, estoy mal, me siento mal. Una persona, la pobre, trabajando de los 6 años de edad. Ah, pero es que esa es tu culpa, porque si otra persona estaría feliz. Es más, es que tú no entiendes que lo único que yo estoy haciendo contigo es tratar de ayudarte a hacer, o sea, eso es por tu bien. Si ella le dice, mami, pero es que yo me siento mal, es que las cosas que tú haces, a la madre absolutamente no le importa. Es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Es increíble el daño que estas personas hacen. Porque por ahí empieza. Yo eh, llegué a un momento ya en que dentro de mi relación tuve 2 hijos, de los que estoy extremadamente feliz porque sí son el amor de mi vida. Y, y uno de mis hijos tiene autismo. Autismo, como se habla de, ustedes saben que el autismo, como les dije, mi hijo mayor tiene autismo, el menor tiene otra condición. Y, y algo que a mí siempre me ha hecho orgullosa es ser buena mamá, querer a mis hijos. Eso a mí me hace sentir bien. Y una frase que yo escuché, era que yo era más madre que mujer. Yo recuerdo cuando, ya hablando con mi papá en una conversación, le dije que él me decía eso, que yo era más madre que mujer. Mi papá me dijo, qué cosa, Dios mío, qué tipo tan imbécil. En vez de apreciar que tú amas, que son sus hijos, decir algo así era como disminuir mi autoestima en cierta forma y decirme que yo como mujer no era absolutamente nada. Pero les voy a decir hasta dónde llega el narcisista. Yo recuerdo que yo iba mucho en esa etapa, ¿no? Ya hace un buen tiempo, pero yo iba, hubo una etapa que me puse a ir al gimnasio y hacía ejercicio. Yo nunca he sido una persona de estar hablando de mi físico, no me gusta. Eh, pero hacía ejercicio, estaba delgadita, y yo iba, íbamos juntos, y en ese momento, o sea, estoy siendo sincera, un cuerpo muy bonito, él empezaba a buscar mínimos defectos. Yo, ahora, a pesar de eso, yo no soy una persona de estarlo diciendo, lo estoy diciendo para que ustedes vean cómo van destruyendo la autoestima. Y yo sé que en ese momento él quería destruir
Porque el momento donde yo estaba más, o sea, estamos hablando de unos, déjenme ver, mi hijo tiene 18. Mi hijo tenía que tener como 5 años el mayor, como 13 años, ¿no? Y al final el narcisista te está usando como objeto. Entonces, de alguna manera u otra, no quiere que tú te vayas. No porque te quiere, porque él a mí nunca me quiso, sino porque yo era un objeto para restablecer lo que le llaman el supply o el suplemento narcisista que él necesitaba, ¿no? Y por lo tanto, él empezaba a buscar defectos. ¿Por qué? Porque en mi opinión, en mi humilde opinión, él decía, yo no quiero que otro hombre se fije en esta mujer, tenemos que destruirla. Aunque yo eso jamás lo hubiera hecho, pero lo hacía. ¿Cómo? Oye, yo no tenía absolutamente nada de barriga, pero a ti no se te ve el abdomen tan firme como se le ve. No tienes cuadritos. Cuando la mujer no está, o sea, a mí nunca me gustaron los cuadritos, pero eran comentarios así, ¿no? O eran comentarios como de buscar detallitos míos que yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona siempre está buscando defectos? Lo mismo era con el hecho de yo no ser muy ambiciosa. No es que yo no tenga ambición, pero yo soy una persona que a mí lo material no me llena. Él no, él todo era el materialismo y querer escalar y escalar y escalar y escalar y escalar y escalar. O sea, él era una persona que creció con su madre, no tuvo figura paterna realmente presente. Y su madre en cierto momento emigró de Colombia a los Estados Unidos porque la situación no estaba, que digamos, muy buena, es lo que me parece. Y lo dejó en Colombia. Él vivió en Colombia prácticamente desde los 9 hasta los, yo diría como 14, 15 años, cuando se viene a los Estados Unidos y empieza a vivir con la mamá. Como les dije, no tuvo una relación con el papá. Real, no tuvo una relación con el papá. Aunque después ellos empiezan a crear otras historias, él y su mamá, pero en realidad no tuvo esa convivencia con su padre. Se vino aquí y siento que de alguna forma, como él estaba tan vacío, él sentía que alcanzar una posición económica superior le iba a dar felicidad. Y siempre, a pesar de que él le guste una mujer, siempre está buscando la parte económica, porque a él lo potencializa esa parte. Por ejemplo, la mamá de Gala se le nota algo semejante, como que la señora quiere vivir y potenciar y tener oportunidades a través de la pobre hija. Ahí está el problema, porque eso a la señora le da nivel, le da escala, pero no porque la quiere, sino porque la está utilizando. Entonces, ya llega un momento en que primero el abandono emocional, porque la persona que vive con una persona narcisista va sintiendo la carencia emocional. Uno sabe cuando a una persona le importa lo que tú sientes. Uno sabe cuando tú estás triste que el otro te abraza, te arropa, está preocupado porque tú te sientas tranquilo o tranquila, que estés bien. A los narcisistas eso no le importa porque son muy superficiales. Entonces, lamentablemente, en el caso de Gala, buscando una conexión con su mamá, de siente por mí, siente como yo me siento, siente que no he tenido tiempo para mí, que desde mi niñez estoy trabajando, que no tengo vida personal, pero realmente a su mamá eso no le importaba absolutamente, no le interesa, porque ellos no pueden profundizar, ellos no pueden entender los sentimientos de tristeza,
Y si ya tú empiezas a tener problemas emocionales o depresión o ansiedad, que es muy común en personas que están con narcisistas, más te van a detestar, porque ellos no pueden entender ese tipo de complicación en sus vidas. Y la falta de amor, aunque la gente piense que no mata, la falta de amor, la falta de sentimiento, la falta de empatía en una misma casa mata, literalmente mata. Tú te vas poco a poco desvaneciendo. Y era lo que le estaba pasando a esta muchacha. Ya me imagino cuando ella estaba, como le pasa a muchas personas que han estado con narcisistas, que dicen, es que no me siento bien, es que siempre estoy triste, es que siempre estoy ansiosa, es que no estoy recibiendo amor y siento este vacío emocional tan grande. Y cuando ella, por despierta, la narcisista la va a detestar. La va a detestar. Porque hay un momento que que creo que por fortuna, todo lo que hemos estado y hemos podido salir, porque hay personas que lamentablemente están en ese tipo de relación. Yo ya por ejemplo, sentí en un momento que todo iba cuesta abajo, que emocionalmente yo no me sentía bien, que cada vez que yo cuidaba, que era prácticamente, estaba criando a mis hijos totalmente sola porque no había ayuda, que esta persona no me daba ningún tipo de aprecio, de amor, de cariño, absolutamente nada, que todo era de dinero y de economía, que nosotros ya no lo llenábamos a él, porque él seguía buscando tener poder, estar en escalas más altas, tener más dinero, y a mí eso no me llena. Yo empecé mucho a ir a la iglesia con mis dos hijos a buscar cómo ayudar, cómo tratar de sobrepasar, pero ya llegó un momento en que primero teniendo hijos con problemas ya mentales y escuchar esta frase, es que cuando tengan 18 se tienen que ir de la casa. Y yo decía, ven acá, o sea, yo no puedo sacar a mi hijo a los 18, mi hijo es autista. Es más, ni porque no fuera, a mí, yo tengo el concepto de que cuando mi hijo ya esté formado y se quiera ir, se va. Pero yo jamás, yo sería incapaz de sacar a mis hijos, jamás, aún sin tener una condición. Y ya yo decía, esta relación no puede seguir. Yo no puedo seguir en una relación donde ya al final no había amor, donde yo me daba cuenta que todo él era un objetivo, que yo nunca fui una parte principal absolutamente de nada, porque sí, al final ya yo me di cuenta, donde al final ya yo poco a poco me fui, dentro de la misma casa donde vivíamos, yo me cerraba en una habitación y dormía totalmente aparte, sin tener relaciones absolutas, era mi vida aparte con mis hijos. Y cuando ya él llegaba a la casa, yo iba, abría la habitación, me encerraba en la habitación hasta que él se fuera. Porque yo llegué a odiar a esta persona, a detestarla. Porque al final yo fui viendo realmente el monstruo que era, el monstruo que esta persona era. Y es la realidad. Y hay un momento que tú despiertas. Y empecé a preguntarme por qué yo tenía todas las personas que han estado con personas narcisistas a largo tiempo, muchas han tenido pensamientos de autoaniquilamiento, yo le llamaría. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo, porque te sientes totalmente como si estuvieras volviendo loca.
Es más, llegó un momento donde él me llegó a decir que él quería que la relación mejorara, porque todavía él pensaba para mí que yo le podía llegar a dar su deseo, que era que yo trabajara en un trabajo donde ganara mucho dinero para que él fuera más feliz. Y recuerdo que me dice, he buscado una psicóloga. Oigan eso, una psicóloga, y me lleva él donde la psicóloga, y me doy cuenta que cuando empieza a hablar, la psicóloga no era para él, era para mí. Y él empezaba en esa psicología, con la psicóloga, prácticamente a criticarme, diciendo las cosas que él quería que yo cambiara para hacerlo a él más feliz. Dice, ¿vas a volver a la psicóloga cuando salimos de esa cita? Y yo le dije, absolutamente no, absolutamente no. Poco a poco yo me fui dando cuenta que me empezaron a dar síntomas. O sea, yo llegué a hacer, por ejemplo, en mi frente hay una condición que le llaman como eczema o, ¿cómo es que le llaman a eso? Ay, no, se me olvidó. Pero es, por ejemplo, donde se encuentra el cabello con la parte de la frente. Yo empecé a desarrollar un rash del nivel de ansiedad que yo vivía. Del nivel de ansiedad que yo vivía. Yo en mi vida he sido barrigona. Y llegó un momento que a mí me salió una barriga por el cortisol que yo estaba liberando. Ustedes saben que el cortisol es una sustancia que se asocia al estrés. Y yo estaba bajo tanto estrés, que después que yo me fui como alejando, aún dentro de la casa, yo empecé a mejorar. Porque hay algo, estas relaciones te destruyen totalmente. Y cuando yo me empiezo a alejar, porque prácticamente era, ok, estoy viviendo con él, pero ya yo determiné que que yo le decía a una persona, yo con este ser humano no me muero ni que me maten. No, 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 yo aquí me tengo que salir de esta relación. Y eso, que yo hay cosas mucho más fuertes que no las estoy diciendo. Esto es mínimo. Esto es lo que le estoy diciendo ahora es lo mínimo. La cosa es mucho más severa de lo que estoy comprendiendo, de las cosas que esta persona tuvo el nivel de hacerme, de hacerme. Son mentirosos. Como por ejemplo, Gala estaba diciendo con su mamá. Aparentemente, además que la señora le explotaba y le explotaba y le explotaba y le explotaba y lo utilizaba y lo utilizaba y lo utilizaba. Ella llega un día ya desbaratada y le dice, mami, ¿qué hay de comer? Hay algo de comer, o sea, oye, te está manteniendo toda la vida a ti, barbaraza la madre. Come eso, o sea, de una forma como muy peyorativa. Ahí hay conflicto. Y dice ella que en ese momento ya como que todo extrañó, como que ella ya no pudo más, no pudo más y hundió un plato, ¿no? Y uno diría, pero ¿por qué hizo eso? Porque el problema cuando tú estás en una relación narcisista es que tú vas acumulando, 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 acumulando. Y llega un día que tú explotas. Eso le pasó a ella, explotó. Porque no es una cosa, es años, años y años. Desde los 6 años, ella tiene que, si no me equivoco, 23, padeciendo. Va una psicóloga, va una psicóloga, porque me imagino, como ya diciendo, me estoy volviendo loca, yo no sé, porque yo espero, o sea, hasta cierta forma tú esperas que tu madre te ama y te quiere y te adora, ¿no? Tú no piensas que tu mamá te va a utilizar. Y entonces tú empieza esa dicotomía dentro de ti de decir, ¿cómo yo ya no quiero a mi mamá? Tú te empiezas a cuestionar tú misma. ¿Por qué no la quiero? Yo debería de querer es mi mamá. Me parió, yo debería de querer a mi mamá.
No debe de ser así, pero tu mamá te destruyó. ¿Y cómo tú reconcilias que tu mamá te destruyó? ¿Cómo tú reconcilias que tu mamá te robó tantos momentos de tu vida? ¿Cómo tú reconcilias que la persona que más te quería, te tenía que querer, te hizo tanto daño? Entonces vas a un psicólogo y el psicólogo te dice, no, mi amor, tu mamá es narcisista y tu mamá nunca te quiso. Y tú tienes que reconciliar y entender que alguien que tú pensabas que por naturaleza te tenía que querer, no te quiso y no te quiere y nunca te va a querer. Y tienes que tomar todos los recursos que tú tienes que dentro de ti para entender que no, que tú te tienes que querer tú y reconstruir lo que se destrozó o lo que destruyó esa persona y empezar a quererte tú y empezarte a amarte tú. La gente diferencia mucho el amor propio con narcisismo, lo que son dos cosas totalmente diferentes. El narcisismo es un trastorno de la personalidad. El amor propio es algo saludable. Hay que quererse. Pero cuando hay un amor propio saludable, tú puedes tener empatía y querer a los demás y crecer internamente. Entonces, al momento que ella se da cuenta que todo este tiempo, todo lo que ella hizo, todo lo que ella dio, todas las lágrimas que ella derramó, todos los momentos que quizá esta señora la súper criticaba y ella trataba de mejorar para ver si un día ella podía recibir, ¿saben qué? Empatía, amor de su mamá que nunca recibió. Y le dice, mami, ya que yo he trabajado de los 6 años, ¿dónde está lo que, o sea, lo que se ha economizado o, o dónde están los fondos de tanto trabajo de tantos años? No hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Y en una persona que es empata todavía sacar a su mamá y decir te me vas, es difícil. Pero lamentablemente, quien dice que tú puedes tratar de hacer una relación con un narcisista no ha estado en eso. No ha estado en ese tipo de dinámica. Lamentablemente, la única forma que tú puedes sanar de una relación narcisista es que lo cortes de tu vida, porque ellos nunca van a cambiar. Y cuando ella toma una decisión que fue correcta, porque lo que dice Gala es, yo le dije, vamos a hacer algo para darte, o sea, hasta ese sentido fue justa. Le dije, te voy a dar un dinero como un recurso por lo que hiciste. No estoy conforme con eso, no estoy bien con eso no es una decisión correcta. Pues ya le dijo, lárgate. ¿Y qué hace ella? La empieza a criticar por todos los medios la señora, que la hija es loca, que la hija es mala, que la hija la maltrataba, que todos son malos y ella es buena, que ella no entiende cómo la detestan. Ajá. En serio, en serio. Para que tantas personas te detesten cercanas a tu círculo, por algo es, por algo es. Ojalá yo la veo a ella en un proceso de recuperación. Creo que es de valientes dejar esa relación, hablar como ella habló, decir lo que pasó. Eso es parte de empezar a uno cicatrizar y a liberarse. Pero el amor condicionado no es amor. Eso es algo muy importante. El amor condicionado nunca es amor. Cuando una persona, yo te quiero sí, yo te quiero si tal cosa. Cuando una persona
algo que es muy característico antes de que yo termine del narcisismo es que te quieren cambiar para moldearte a lo que ellos desean. Por ejemplo, te pueden criticar cosas que, y tú te vas dando cuenta al final que ellos no te quieren, porque el que te ama te quiere como tú eres. Pueden criticar cosas de tu físico todo el tiempo. Ay, es que si tú mejoras eso, es que tú mejoras aquello, lo otro, como para cambiarte y moldearte a lo que ellos quieren de ti. Tu profesión, hasta manipulan qué profesión, qué trabajo tú debes de hacer. Y tú te vas dando cuenta que todo lo están manipulando para satisfacer sus propios deseos. Y al momento que tú eres tú y dices, esto a mí no me gusta, empiezan a cuestionar tu decisión. Porque al final los narcisistas no viven sus propias vidas. Quieren vivir a través de los demás. Y si tú estás en una relación narcisista, empieza a planificar cómo te vas a separar de esa persona, cómo te vas a distanciar lo más posible de esa persona y de la forma más saludable. Porque sí les puedo decir, si estás en una relación narcisista, esa persona nunca, jamás va a cambiar. Que tengan un buen día. Bye bye.